Hola Spicos, os voy a enseñar el algoritmo K-medias o K-means. ¿Qué es el algoritmo K-means? El algoritmo K-means o algoritmo K-medias sirve para hacer clasificación de patrones cuando tenemos un conjunto de datos que sabemos que pueden ser agrupados de alguna manera, pero realmente no sabemos a priori cómo clasificarlos. Si acaso sabemos que podríamos definir en ellos pues, un cierto número de grupos, ¿no? O de clasificaciones, pero nada más. Entonces, vamos a ver cómo funciona este algoritmo. Primero hay que dejar claro que este algoritmo forma parte de los algoritmos de aprendizaje no supervisado. A diferencia del perceptrón, bueno, es un tipo de sistema de aprendizaje basado en un aprendizaje supervisado, es decir, en un perceptrón nosotros decíamos siempre ante una entrada dada cuál era la salida que debía de generar el sistema, y eso lo íbamos repitiendo constantemente durante el proceso de aprendizaje de la red neuronal. En este caso, esto no es así. Lo único que vamos a hacer es presentar a este sistema, a este algoritmo, un conjunto de valores, y el propio algoritmo va a ser capaz de clasificar esos valores en clases, en grupos. ¿Cuántas? Las que nosotros le indiquemos. Ese cuántas a veces es un problema y a veces no, saberlo a priori, ¿vale? De hecho, hay un K-medias modificado que permite él solito ir ajustando ese número de clases, ese número de agrupaciones o de grupos automáticamente. Veamos entonces cómo funciona el algoritmo K-medias. Para ello vamos a coger y vamos a partir de dos vectores, el vector v1 y el vector v2, con un conjunto de valores. ¿Vale? Bueno, estos valores, estos vectores, los vamos a convertir a su vez en vectores de tipo NumPy, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es un tipo de array que es muy usado y que, bueno, pues para este algoritmo pues necesitamos tener esos valores precisamente en ese formato. Entonces usamos este comando por aquí, ok, y lo que vamos a hacer a continuación es fusionar estos valores en vectores de dos elementos. Entonces tendríamos un vector que sería el 3, 5, el otro vector sería el 1, 4, etcétera, etcétera. Entonces eso lo hacemos con esta línea de aquí. Para que veáis lo que estoy haciendo, pues bueno, hemos ejecutado esta línea y lo que me ha dado es este vector de aquí, que como veis es el mismo que tenemos aquí arriba escrito y que, bueno, pues básicamente de hecho podríamos haberlo escrito directamente así, nos habríamos ahorrado todo esto, pero bueno, lo he hecho así para que podáis ver otra forma diferente de hacer las cosas. Luego tenemos por aquí este trocito de código que lo que nos va a permitir es visualizar estos datos, cada uno de estos pares de valores, cada uno de estos vectores, realmente son coordenadas de puntos, pero bueno, le hemos llamado vectores pues, porque es la forma genérica de hablar aquí en inteligencia artificial. Pues tenemos estos vectores, vamos a este par de puntos, y los hemos representado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, el valor 3, 5 correspondería a este punto de aquí. Otro, por ejemplo, el 9, 3, pues sería este de aquí. Y así con todos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que así, a bote pronto, podríamos clasificar aquí una clase, un grupo, luego aquí otro grupo y aquí otro grupo. Entonces, en nuestro algoritmo podríamos decir que el número de clases que esperamos poder clasificar sería 3. Por eso aquí hemos puesto que k es igual a 3. Luego vamos a llamar a esta función, o a este objeto, mejor dicho, que es el objeto K-means, lo vamos a instanciar y le vamos a pasar como parámetros el número de clases que esperamos tener o clasificar, seguido luego posteriormente del comando fit, que lo que va a hacer es entrenar al sistema con estos valores, todos estos de aquí o estos de aquí que, bueno,
que ya he representado, que ya os he enseñado. Quiero que antes de seguir entendáis la potencia de este algoritmo. Imaginaos que los valores que tenemos aquí, toda esta lista de valores, no fuera representable. Y eso es posible, claro, evidentemente, tan pronto como en vez de tener simplemente vectores de 2 valores, tuviéramos vectores de 4, es decir, tuviéramos valores que no son representables porque estaríamos hablando de 4 dimensiones, de 5, de más. Entonces en ese momento nosotros no podríamos saber ni tan siquiera cuáles son los grupos o las clases que podíamos tener inicialmente. Entonces nos tendremos que basar en nuestra intuición para poder llevar a cabo la clasificación de esos valores de entrada en unos determinados grupos, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, que en vez de estos numeritos así tan monos, lo que tuviésemos fuesen, pues por ejemplo, ¿qué diría yo? Valores de un espectrograma, es decir, las componentes de frecuencia de una determinada señal. Os pongo el ejemplo, por ejemplo, de la clasificación de, por ejemplo, de fonemas en base a su espectro de frecuencias, ¿no? Eso, es decir, en base a sus componentes o a sus armónicos, a sus componentes de frecuencia. Entonces, lo que podríamos hacer es usar, por ejemplo, un algoritmo K-medias para decir, bueno, cuando tengo este espectro de frecuencias o espectros de frecuencias que se parecen mucho, pues todos esos los vamos a agrupar y vamos a decir que esos corresponden, por ejemplo, al fonema S. Los otros espectros de frecuencia que se parezcan mucho, pues van a formar, por ejemplo, o van a corresponderse al fonema K, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento del habla, este algoritmo de clasificación pues, es especialmente útil para clasificar los fonemas y difonemas. Bueno, eso es un ejemplo que os he puesto, pero podéis imaginar otros, ¿no? Por ejemplo, podríamos pasarle como valores de entrada a nuestro algoritmo, pues la edad, el sexo, la altura, el peso de individuos. Entonces tendremos, bueno, ahí tendremos cuatro parámetros, ¿no? En vez de simplemente estos dos, este y este, pues tendríamos dos parámetros más, ¿no? Y en función con esos parámetros, pues el sistema sería capaz de clasificar diferentes grupos. Un grupo, por ejemplo, sería el de hombres obesos. Otro grupo sería el de mujeres delgadas. Otro sería el de niños pequeños normales. Otro el de niñas delgadas también normalitas. Y así, y todos esos grupos los iría clasificando el sistema de forma automática. Bueno, siempre y cuando le hayamos dicho antes, como mínimo solo es lo único que tenemos que decirles cuántos grupos queremos, ¿no? Si queremos 20 grupos, pues la clasificación será mucho más detallada. Así que le decimos nada más que 2 grupos, pues simplemente clasificar entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? O entre gordos y flacos, cosas así, ¿no? Entonces es lo único que hay que determinar. Entonces queremos ver al final cuántas clases ha encontrado, cuántos grupos ha encontrado en los datos. Podemos hacerlo de muchas maneras. Una es esta. Es decir, vamos a coger y vamos a ir recorriendo nuestros vectores iniciales x1 y x2, los vamos a ir recorriendo y vamos a ir viendo cuál es el valor que el algoritmo K-medias, a través de su variable label, que realmente es un array, pues nos va a ir devolviendo, ¿no? Entonces, para cada valor x e y, o x1 y x2, obtenemos el índice o el número que representa una clase. ¿Por qué? Porque el algoritmo K-medias lo que hace es, cada una de las clases que ha obtenido la etiqueta con un número, que va del 0 hasta el número de la clase que haya encontrado, ¿no? Si ha encontrado 5 clases, pues va del 0 al 4, en este caso n-1, ¿no? Y así con todo. Entonces tenemos todos estos valores y ya vemos que ha encontrado una clase que se llama 0, una clase que se llama 1 y una clase que se llama 2. Si nos fijamos en las coordenadas de los puntos, por ejemplo, en el punto 3, 5, que sería este y este, vemos que
todos estos puntos de aquí, podéis comprobarlo vosotros mismos, todos estos puntos que tienen estas coordenadas que aparecen aquí, pertenecen a una misma clase que el algoritmo la ha llamado la clase número 2. ¿Por qué? Porque sí. Luego, todos estos puntos que tienen todas estas coordenadas de aquí, corresponden a otra clase, que es la clase que el algoritmo ha etiquetado con el número 1. Y luego todos los puntos de aquí son estos de aquí, ¿vale? Pues esos corresponderían a una tercera clase que el algoritmo ha etiquetado con el valor 0. Bueno, la cuestión es que si queremos simplemente ver cuáles son las clases que tenemos para cada valor, pues podemos usar, por ejemplo, también este comando, la cual le pasamos el valor, es el vector, y bueno, pues directamente para todos los elementos del vector X pues nos va indicando cuáles son las clases a las que pertenece. Luego tenemos, por ejemplo, que podemos evaluar exactamente para un único valor nuestro algoritmo, o sea, y que nos diga pues cuál es el valor, cuál es la clase a la cual pertenece ese valor de entrada, ¿no? Ese pequeño vector. Bueno, pues en este caso lo hemos probado y con estas instrucciones conseguimos que nos diga que la predicción, que se usa con el predict, le pasamos el valor, ¿vale? Pues la predicción es la 2, es decir, el grupo al cual pertenecen este par de valores es el grupo número 2, o la clase número 2. También podemos hacer que el sistema aprenda nuevos valores y que los intente clasificar. Si fijáis, estos tres valores de aquí, pues no pertenecen a los que estaban previamente. Y bueno, en ese caso el sistema, a pesar de eso, ha sido capaz de clasificarlos correctamente. Entonces el 2.5 corresponde a la clase 2, si os fijáis, lo pintáis aquí el 2.5, 2.5 corresponde a esta zona, y esta zona es la clase número 2. Lo mismo podéis hacer con la 5.5, la 5.5 estaría aquí, un punto aquí en esta zona, con lo cual parece lógico que pertenezca a esta clase de aquí, que era la clase número 0, y lo mismo con el par 8.4, que correspondería a la esquinita esta del gráfico, y eso era la clase número 1. Muy bien, y luego pues bueno, pues podemos representar lo que serían los centroides, bueno, los centros de estos grupos, ¿no? Aquí tendríamos un centro por aquí que representaría este grupo, otro centro de todo un área que representaría este grupo, y aquí otro centro que representaría al área, todo un área que representaría este grupo. Bueno, eso es básicamente lo que hace el algoritmo K-medias: agrupar datos y etiquetarlos por grupos. Entonces, bueno, quería enseñaros esto porque es muy útil. Pero no quiero quedarme aquí, simplemente, claro. Quiero enseñaros otras cosas, que es lo que vamos a ir viendo en los próximos vídeos. Fijaos, ¿esto qué es? Una red neural recursiva, de tipo LSTM, Long Short Term Memory, el nombrecito es un poquito difícil de pronunciar, y es lo que vamos a ir viendo en los próximos vídeos. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve para hacer chatbots, sí, para hacer chatbots. Pero los chatbots no son solo de este tipo, hay otros tipos de chatbots, como por ejemplo estos que están basados en bases de datos, ¿no? Entonces hay una librería que se llama Chatterbot, que la vamos a usar aquí y que es muy facilita de usar y con la cual pues bueno, pues podremos charlar con nuestro ordenador, con nuestro robot. Aquí tenéis un ejemplo de yo hablando y diciendo chorradas con el robot. Pero aquí no termina el asunto, es que también estoy preparando el código para controlar la carita esta, sí señor. Y aquí tengo el código de Python para programar el puerto serie. Entonces conectaremos a nuestro ordenador, o sea, conectaremos nuestro ordenador con la cara, y para ello enviaremos todos los comandos desde Python a la carita esta, en concreto a los arduinos.
Sí, los Arduinos habrá que programarlos, pero no pasa nada porque aquí tengo el código también para programar los ojitos, el control de los ojos del robot este. Entonces aquí veis que tengo servos para los párpados, para las cejas, para el movimiento vertical del globo ocular, del ojo, para el movimiento horizontal del globo ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Así que atentos al canal porque vienen muchas cosas y todas muy interesantes. Y esto ha sido todo por hoy. Dale a like, suscríbete al canal, añádenos a tu lista de favoritos, déjanos algún comentario y visítanos en las redes sociales. Os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!